Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se llama el sistema de costeo ABC, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay una actividad pendiente con respecto, que es la actividad 4, y vamos a mirar todo lo que tiene que ver con costeo ABC. Primero vamos a darles unos conceptos fundamentales, no unos conceptos, es una revisión de la literatura, ¿verdad? El sistema de costeo basado en actividades, por sus siglas en inglés, es Activity-Based Costing, se constituye en la actualidad en uno de los sistemas de costo más utilizados por las empresas y organizaciones porque aseguran una gestión moderna y una revolución respecto de los procesos obsoletos que se venían utilizando. Procesos obsoletos tenía que ver con qué, con que no se confrontaban las actividades que se llevaban a cabo con los insumos que participaban en esas actividades. ¿Ok? Ahora bien, eh, miremos las características que comprenden un sistema de costos ABC. Podemos resumir que una es clave para el aumento de la competitividad. Ojo, aquí cuando hablamos de competitividad es porque tenemos mucho más claro la asignación de los costos con respecto a las actividades y a los procedimientos. ¿Ok? Hay unas actividades y hay unos procedimientos que yo identifico en cada una de esas actividades. ¿Sí? Entonces yo direcciono cada uno de esos procedimientos hacia las actividades que se llevan a cabo, las actividades principales de la organización. ¿Ok? Otro que podemos decir es brindar la información a la empresa que le permite definir si ante un precio que le viene dado le conviene o no participar en el mercado. Esto tiene que ver con su estructura de costo igual, ¿sí? Cuando yo hago un estudio de mercado, yo tengo que mirar si dentro de ese estudio de mercado y esa estructura de costos que yo aplico, estoy dentro de ese mercado, en la asignación de precios al final, ¿sí? O sea, diferencial costo y precio me da el margen, si yo estoy en el rango de esos precios y esos márgenes. Ahora bien, el sistema de costo se basa en el principio de que la actividad es la generadora de los costos y que los productos consumen esas actividades. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, gestión humana. En gestión humana y en nómina de una organización hay diferentes tipos de contratos. Pero esos diferentes tipos de contratos y de actividades van a ser el insumo principal. Y cada uno de los tipos de contratos son los productos que me generan y me consumen en esas actividades. Cuando hagamos el ejercicio nos vamos a dar. Entonces, los productos generan actividades y las actividades consumen los costos. ¿Ok? Para que haya una actividad debe haber un producto. Y ese producto, como su razón de ser, a cada actividad la consume los costos. Eh, Esto hablando en una organización tanto de clientes internos. ¿Quiénes son los clientes internos? Cada uno de sus colaboradores. Y los clientes externos, que son los proveedores, clientes, etcétera. ¿Sí? Las estructuras de costo se basan en las actividades necesarias para la producción del bien y los costos se determinan a partir de cada una de las actividades identificadas. Tengo que primero identificar las actividades, ¿sí? Para después saber si cada uno de esos, en qué actividad hacen parte esos productos. Ahora, vamos a hacer un pare y miremos lo que se llama el sistema de costo tradicional y el sistema de costo ABC. Vamos a diferenciar cinco acápites en esto. En el sistema de costos se utilizan medidas tradicionales como el volumen, la mano de obra como elemento para asignar los costos de un producto. Mientras que en el sistema de costos ABC utiliza la jerarquía de las actividades como base para realizar la asignación y esta a su vez, eh, y esta a su vez utiliza
la participación que tiene en cada una de estas actividades. ¿Ok? El sistema de costo utiliza medidas tradicionales eh, como elemento para asignar los costos del producto. Repito. Los sistemas de costos tradicionales se basan en unidades producidas para calcular la asignación de gastos. En cambio, en el sistema de costos, ABC utiliza diferentes bases en función de las actividades relacionadas con los costos indirectos. Y en los costos ABC nosotros tenemos en cuenta costos directos, costos indirectos. ¿Cuánto es la participación de cada uno de esos elementos en el costo total? Y sobre esa asignación yo hago una clasificación, ¿sí? Por actividad. La actividad A, B, C, ¿cuál es la que me genera mayor costo? En los sistemas de costos tradicionales solo utiliza los costos del producto. Por su parte, el sistema de costo a veces se concentra en las actividades que se originan en esos recursos. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos para que nosotros tengamos un parangón de lo que es el sistema de costos ABC. Ahora, teniendo en cuenta la actividad que tenemos pendiente, vamos a dar inicio a esta. El, el, Estoy tomando el mismo modelo de ejercicio, pero con datos totalmente diferentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, taller de costeo basado en actividad, distribución de costos, ABC. La empresa Construcciones S.A. hizo en el año 2022 los siguientes proyectos, obras, productos. Esto vendrían siendo obras a productos. Interventoría en una carretera, remodelación de bodegas y construcción de casas. Hay tres actividades diferentes dentro de esta empresa de construcción. ¿Sí? Eh, Intervino una vía, ¿sí? La remodeló, una bodega y construyó unas casas. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo identifico yo esas primeras actividades? ¿Cuáles serían los costos directos? Pues los costos directos dentro de cada una de estas actividades son los que participan directamente dentro de esta. En este caso, los materiales utilizados, los ingenieros y los obreros. ¿Ok? Entonces, vamos a clasificar tres elementos principales dentro de estos elementos. ¿Para qué? Para saber cuál sería el costo total por el producto, por cada uno de los productos, ¿verdad? Entonces, ya me dijimos que esta empresa se dedica a tres actividades dentro de su objetivo comercial. Construcción de vías, remodelación de estas bodegas, construcción y remodelación de bodegas y construcción de casas de vivienda. Lo primero que tenemos que ver es que aquí en costo de materiales, en la construcción de vías, no tuvo ningún costo en material, pero en la de bodega fue de 500 millones y en la de casas 950 millones. Ojo, en material, ¿ok? En material solamente. Ahora, dentro de estas tres actividades, ¿cuál fue los costos que generaron los ingenieros? ¿Sí? Está la hora por ingeniero, horas por ingenieros, hora ingeniero y costo hora ingeniero. ¿Sí? Me dice que en vías fueron de 8 millones que se generaron, en bodega 45 millones, costo por ingenieros, y en casas 87 millones. Muy bien. Tenemos otro elemento que participa acá, que son los costos por obrero. Acuérdense ustedes que los ingenieros son eh, la estructura, como se dice, la estructura del conocimiento. Los obreros son la estructura operativa. Entonces me dice que en vías, en obreros, el, el costo fue cero, ¿sí? En bodega fueron de 31.200 y en casas fueron de 188.
Este fue el costo total por obreros en cada una de las actividades. Si nos vamos acá a la sumatoria del costo total, ¿sí? Tenemos un resumen tanto en vías, bodegas y casas. El costo total directo por producto en vías fue de 8 millones, en bodegas de 576,200 y en casas de 1.225.640 millones de pesos. Costo total 1.809.840.000 pesos. Este es el costo total, ¿sí? de estas actividades realizadas por esta constructora. Ahora, vámonos aquí a la pestaña de actividades para mirar y resumir toda la estructura que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que me dicen a mí dentro del ejercicio? Me dice, etapa 1, consecución de todos los costos directos que ya estén asignados al producto. Ya aquí están todos los costos directos asignados al producto. ¿Okay? Costos directos y el costo total. ¿Okay? Listo. Segundo, etapa 2, consecución de todos los costos indirectos que normalmente vienen por rubros. Ojo. Entonces, vean lo interesante de esto acá. Aquí me dicen costos directos montos. ¿Sí? Costos directos montos. Entonces me dicen aquí pago de personal. Asignados hay 86 millones para pago de personal. Transporte y alojamiento, 12 millones 500. Alquileres, 55 millones. Formación, 16 millones 500. Intereses y cuota de manejo, 60 millones. Total, 230 millones de pesos. ¿Sí? Y aquí me aparece el porcentaje de la asignación total sobre estos 230 millones. ¿De qué? De los productos que generan, cada uno de los productos que generan las actividades, donde pago de personal se lleva el 37%. ¿Sí? Ojo, consecución de todos los costos indirectos. Entonces, aquí vamos a, disculpen, indirectos, para que no haya de pronto dudas en cuanto a que estos son costos indirectos. Bueno, dentro de estos costos indirectos, el pago de personal es el que más peso tiene un 37%. El segundo son los intereses y cuotas de manejo. ¿Sí? El tercero son los alquileres a los cuales tuvo acceso la organización. Etapa 3. Vean lo interesante de esto acá. Entonces, en la etapa 3, yo voy a identificar definición de actividades de la empresa que consumen esos costos indirectos. ¿Sí? Aquí yo tengo que relacionar cada una de estas actividades, elaboración de planos, honorarios jurídicos, visita a plantas materiales, contabilidad, uso de oficina, uso de vehículos, recursos humanos, especialización e interventoría, diplomado, contratación, financiación, ¿sí? Con cada uno de estos productos, ¿sí? Generadores de actividades. Estos son productos generadores de actividades. Ya yo sé que en pago de personal tengo un monto de 86 millones de pesos. ¿Sí? En transporte y alojamiento tengo asignado 12 millones 500. En alquileres 55, en formación 16,500 y intereses 60. Donde el presupuesto asignado a todo eso es de 230. Entonces, miremos acá en la etapa 4. Me dice, asignación de los costos indirectos desde los rubros de actividades. Listo. Entonces, lo primero que yo tengo que ubicarme aquí es en pago de personal. ¿Cuánto es el pago de personal? ¿Dónde lo identifico yo dentro de estos productos? ¿Cómo lo identifico a ti aquí en estas actividades? Entonces, lógico, en la elaboración de planos, yo tuve que pagarle a unos arquitectos. ¿Ok? Entonces,
tuve que pagarle a unos arquitectos. Eso se me dio unos dineros asignados. Honorarios jurídicos, la legalización de cada una de estas actividades tuvo unos costos. Contabilidad, todo lo que tenía que ser con el manejo contable y financiero de la organización. Y el recurso humano adicional. ¿Cuál es el recurso humano? Yo tengo que identificar que cada una de las otras actividades me generó un costo en recursos. ¿Ok? Listo. Esto lo identifico yo en pago de personal. Transporte y alojamiento. Transporte y alojamiento me dice a mí que tengo que identificarlo con cada uno de estos elementos, estos productos. Entonces, de todos estos que yo tengo acá, en el transporte me lo identifico con visita planta de materiales. Entonces, visita planta de materiales lo identifico en transporte de alimentos. Me voy acá en alquileres. ¿Dónde está alquileres? Me voy acá en alquileres, ¿sí? Alquileres. ¿Cómo lo identifico yo aquí? Alquileres. Entonces, uso de oficina, uso de vehículo, ¿sí? Me voy aquí a uso de oficina y uso de vehículo. Tengo arrendado esos, tanto un inmueble como unos vehículos para los desplazamientos. Formación. Me dice aquí formación. Tiene asignado 16.500.000. ¿Cómo lo identifico aquí en las actividades que me consumen los costos indirectos? Entonces, especialización en interventoría, diplomado en contratación, especialización en interventoría y diplomado en contratación. Entonces, de esta manera, yo empiezo a identificar cada uno de los productos que me consumen actividades dentro de esta organización. Intereses y cuotas de manejo. Financiación. Lo identifico con quién me consume estos costos indirectos. La financiación que tengo acá. Entonces, financiación son 60 millones de pesos. Si nos damos cuenta, al final ya yo he distribuido en cada una de estas actividades lo que ya yo distribuí en cada una de las actividades estos 230 millones de pesos. Entonces, en pagos de personal se me llevó 86 millones. En transporte y alojamiento me consumió 12.500.000 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, asignación de los costos indirectos desde rubro hacia las actividades. Aquí acabé de asignar e identifiqué cada una de las actividades y los productos que me generan costos. Me voy aquí a productos. Para lo primero que tengo que hacer es la etapa 5. Definición de unos criterios lógicos y fáciles de medir para asignar los costos indirectos desde las actividades hacia los productos. Para asignar los costos indirectos de las actividades a los productos decidimos calcular qué porcentaje representa cada producto del monto. Entonces vean ustedes acá, 1809, en total de 1800 obtuvimos los siguientes resultados. Aquí está lo que nos gastamos en vías, en bodegas y en casas. ¿Cuánto es la participación de cada una de estas actividades dentro del costo total? Hombre, las vías representaron apenas el 0.44%.
27%, la bodega el 31.8% y la casa dentro del costo total fue el 67.72%. ¿Ok? Me da un porcentaje del 100% y aquí tengo el valor total del costo. ¿Ok? Etapa 6. Me dice asignación de los costos indirectos desde las actividades hacia los productos. O desde las actividades hacia los productos. ¿Ok? Simplemente yo lo estoy aquí, los costos directos. ¿Cuántos son los costos directos de las actividades? Representan el 4%, 0,44, el 31.84 y el 67.72%. ¿Esto es dentro de qué? De las actividades. Ahora, voy a detallar cada uno de los rubros. De elaboración de planos, vías. ¿Cómo lo distribuyo esta elaboración de planos? Ojo, que son 25 millones. Lo distribuyo en la participación de los costos directos. Entonces, vendría siendo estos 25 por el 0.44 y le estoy asignando 110.000 pesos. En la construcción de bodega, en la remodelación de bodega, representó el 31.84 de los costos directos. ¿Cuánto le represento en productos? Se dirige en elaboración de planos. El 31.84 por 25 millones me da 7.959.267 asignados. Y el grueso de la elaboración de planos de los costos se fueron en la construcción de las casas, en 16 millones. Esto me tiene que dar un 25%. Al fin y al cabo, yo le doy aquí los costos indirectos, ¿sí?, de cada una de estos productos que me consumieron las actividades y me da el valor. ¿Ok? Primer elemento, ¿sí? Utilizando la participación de cada uno de los costos directos, saco la participación de los costos indirectos por las actividades generadoras. ¿Sí? Ahora, etapa 7, me dice suma de los costos directos más los indirectos para calcular el costo de cada producto. Entonces, aquí tenemos como resumen los costos directos de vías, bodegas y casas, ¿sí?, y los costos indirectos que generaron cada uno de esos productos y esas actividades, ¿sí?, teniendo en cuenta un presupuesto de 230 millones asignados. ¿Ok? Entonces me dice que el costo total del producto de vías fue de 9 millones, el de bodega fue de 649 y el de casa fue de 1.381 que representaron en su efecto el 44%, el 32% y el 68%. Ahora, hagamos un resumen general de todas estas actividades para identificar cuáles fueron los costos A, B y C. Para identificar los costos. Los costos A, B y C no fueron vías, bodegas y casas. Tengo que reorganizar. ¿Por qué? Darle importancia por cada elemento que lo constituyeron. Entonces, por ejemplo, yo me voy a la regla de Pareto, análisis ABC, año 2022, y me dice la participación estimada. O sea, me dice que la participación estimada de los productos, yo los clasifico en A, B y C, ¿sí?, es del 0 al 80% aproximadamente, puede ser menos, pero es el que tenga mayor participación. Los B, ¿cómo los clasifico B? Entre el 81 y el 95. Y el C entre 96. Entonces yo aquí clasifico los productos. ¿Qué producto generó las actividades de esa empresa? Construcción de casas, bodegas y vías, ¿sí? Por categoría fue el 68% en casas, el 32% en bodegas y el 0.44% en vías. ¿Dónde pesa? El que tenga mayor costo.
¿cuáles son los que pesan en mayor costo? Pues la construcción de las viviendas, que pesó 1.225 millones, donde el total costo fue el 68%. Entonces, la frecuencia acumulada de todos estos, para clasificar, aquí entra, por ejemplo, producto A, entrarían las casas, producto B, 99%, puede ser hasta el 95%, ¿sí? Sería la remodelación de bodegas, y el producto C va entre el 99% en este caso y el 100%, que es el 0,44%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo genero yo, le doy prioridad en la clasificación A, B, C? Pues por costos, las casas representaron la clasificación A, las bodegas la B y las vías terciarias la C. ¿Sí? Espero que les haya servido este pequeño tutorial. Como les dije, es importantísimo que se guíen. Es la misma estructura para que ustedes lo puedan realizar. Simplemente tienen que cambiarle los datos. Allá ustedes tienen otros datos que yo les envié. Toman como base esos datos y simplemente es eh, hacer un análisis pequeño y enviar la información. Espero que pasen un feliz inicio de semana. Muchas gracias a todos y estaré atento a sus sugerencias.